La Secretaría de Gobernación advierte que ya no habrá más diálogo hasta que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresen a dar clases. Ayer ellos realizaron 2 marchas en la Ciudad de México y 2 en Oaxaca y Chiapas contra la reforma educativa. Estas son imágenes, tremendas imágenes del momento en que un policía de la Procuraduría del DF frustra un asalto a un automovilista en Avenida Constituyentes. El uniformado logra herir a un ladrón, 2 más escaparon. Pemex anunció que encontró nuevos yacimientos, 4 nuevos yacimientos en aguas poco profundas, el área conocida como Litoral de Tabasco. Se estima que su explotación va a estar lista relativamente rápido, en año y medio, y la producción diaria podría llegar a los 100,000 barriles de crudo y 90 millones de pies cúbicos de gas. En Colima se está realizando ya el conteo de casillas, las que faltaban por computar, eran como 60. Hoy se sabrá si la elección para gobernador se va a un recuento voto por voto, debido a que la ventaja del candidato del PRI, José Ignacio Peralta, es de menos de un punto porcentual sobre el panista Jorge Luis Preciado. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se encuentra de gira por Europa. Está en Bruselas, en la cumbre de la CELAC. Ayer se reunió con la canciller alemana Angela Merkel, una de las mujeres más poderosas del mundo, y Merkel lo felicitó por las elecciones y dijo que los resultados garantizan la continuidad de las reformas. Buenos días. Esta vez fueron menos de 5,000 los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que llegaron a manifestarse en la Ciudad de México, luego de que la sección 22 de Oaxaca amenazó con traer a cosa de 50,000. La Secretaría de Gobernación advirtió a los maestros disidentes que si no reanudan clases, no habrá diálogo. Estamos hablando de 1,300,000 niños afectados en Oaxaca y 40,000 en Chiapas. Este miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron 2 marchas en contra de la reforma educativa en la Ciudad de México. A las 10 de la mañana, el primer contingente partió de la Cámara de Diputados hasta llegar al cruce de las avenidas Chapultepec y Bucareli. Un segundo contingente partió de la Estela de Luz sobre Paseo de la Reforma hasta llegar a Avenida Bucareli. Por la tarde, la Secretaría de Gobernación recibió una comisión de manifestantes. La Secretaría de Gobernación no se sentará a la mesa con ellos hasta en tanto todos los contingentes movilizados estén en sus escuelas trabajando. Mientras tanto, no hay diálogo con la coordinadora. Poco después de las 5 de la tarde salió la comisión de la CENTE. Ante el planteamiento que hizo la CENUN, tenemos algunas respuestas que tenemos que valorar como Comisión Nacional Única Negociadora. En nuestros espacios vamos a reunirnos y desde luego después de la valoración estaremos dando información puntual. Los manifestantes se trasladaron al Monumento a la Revolución. No se registraron incidentes. Con información de Juan Francisco Santana, Noticieros Televisa. Iván Saldaña, ¿dónde amaneces? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con gusto de nuevo y bueno, nos encontramos en Plaza de la República. Ayer, después de las movilizaciones de los integrantes de la CENTE, nuevamente regresaron a esta explanada Plaza de la República, a el Monumento a la Revolución, y después de que durante una semana elementos del agrupamiento de granaderos estuvieron resguardando la cara oriente, la parte principal de esta explanada, pues ayer en la mañana se retiraron y permitieron que los integrantes de la CENTE tomaran posesión de esta parte que había estado despejada durante el año y 7 meses que lleva el plantón. Es decir, en la parte principal de la cara de la explanada del Monumento a la Revolución, ya desde ayer también hay carpas, casas de campaña, y bueno, pues con la consecuente molestia de los vecinos y de los comerciantes y empresarios de la zona, quienes se quejan de que sus pérdidas en este año y 7 meses han sido millonarias, ya sin contar con que, bueno, pues ya no existe este espacio como espacio recreativo y turístico aquí en la Ciudad de México por el momento. Así es como luce la explanada del Monumento a la Revolución en estos momentos, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos al tanto. Las movilizaciones de los maestros disidentes se extendieron a otras partes de la República. En la ciudad de Oaxaca, unos 20,000 profesores integrantes de la coordinadora marcharon al zócalo de ese sitio. Al pasar por los juzgados federales, exigieron la liberación de 25 de sus compañeros, detenidos por los actos vandálicos durante las elecciones del domingo. Después realizaron un mitin y regresaron a su campamento ubicado en el centro histórico. Los docentes también se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Durante el recorrido hicieron algunas pintas. Al término de la protesta, regresaron al plantón que mantienen en la explanada del Parque Central.
¿Qué le parece todo esto de la CENTE? Maestro Zárate, muy buenos días. Yo creo que lo que está ocurriendo con este grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es realmente un desafío a la gobernabilidad y un desafío a la educación y a valores muy importantes en el país. Creo que el tema es un tema viejo, es un tema que lleva más de 30 años, en los cuales los gobiernos, fundamentalmente los gobiernos de los estados, pero también los gobiernos federales, han sido verdaderamente blandengues, no han entendido que están frente a una organización verdaderamente insaciable y que en la medida en que le concedan más y más y más a los integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, lo que están haciendo es alimentando al monstruo. ¿Qué es el resultado de todas estas políticas de cesión que se han dado de manera reiterada? Pues lo único que han hecho es constituir a un grupo que chantajea, verdaderamente agresivo, que desarrolla una serie de acciones que son delitos sin lugar a dudas, como es el asalto a oficinas públicas, el incendio de archivos, el secuestro y el escarnio de funcionarios públicos y desde luego el delito muy grave de dejar a millones de niños sin clases. Creo que frente a todo esto, la decisión del día de ayer, anunciada por el subsecretario de Gobernación, de que la condición para poder sentarse a negociar es que regresen a clase, parece mostrar un cambio en la visión gubernamental. Yo quiero seguir siendo desconfiado respecto a esto, porque lamentablemente hemos encontrado también muchas veces en donde el gobierno asume que va a tomar medidas de autoridad y al final de cuentas se vuelve a doblegar frente a estos grupos. Los gobiernos federales y estatales disponen de importantes instrumentos para aplicar el Estado de Derecho. No pienso solamente en instrumentos policiales, como es la disposición de instrumentos y de equipos para el control de multitudes. Pienso también en decisiones administrativas, como las que tiene que imponer la Secretaría de Educación Pública, que son la suspensión de la relación laboral con aquellos trabajadores de la educación que han faltado más de 3 veces sin justificación, la retención de los salarios, correrlos, así es, y sin embargo esos instrumentos en poder de la autoridad educativa no han sido aplicados, y algo todavía más enérgico, que es la aprehensión de muchos de estos vándalos que han sido captados, que están perfectamente identificados infraganti en todos estos actos delictivos. Hasta hoy el gobierno ha sido un gobierno timorato, no se ha atrevido a tomar estas decisiones, y lo que ayer se determinó, este condicionamiento de regresan a clases para sentarse, es una buena noticia, pero yo creo que vamos a tener que esperar las próximas horas, primero para ver cuál es la reacción de estos grupos que han estado acostumbrados a estar ejerciendo esta presión y a doblegar a las autoridades, y si las autoridades realmente hacen respetar el principio de autoridad y el Estado de Derecho. Creo que las próximas horas van a ser, digamos, muy definitorias en el sentido de saber si se aplica el Estado de Derecho o si, como en otras ocasiones, se sigue el principio Akimichu, 2 pasitos para adelante y otros tantos para atrás. Maestro Zárate, muchísimas gracias y muy buenos días. El ex juez federal que tuvo a su cargo el llamado Michoacanazo seguirá bajo proceso por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Efraín Cázares López, quien hace 5 años dejó en libertad a 11 presidentes municipales de Michoacán, 16 altos funcionarios y un juez. Todos habían sido detenidos en 2009 por su presunta relación con el crimen organizado. En 2012, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó a este juez y un tribunal le dictó auto de formal prisión por delitos contra la administración de la justicia. Cázares López pidió un amparo a la Suprema Corte, pero los ministros le dijeron que no, se lo negaron por falta de elementos y ordenaron seguir adelante con el juicio en su contra. Primero Finanzas, Enrique Campos Suárez. Carlos, vámonos con la información económica y vámonos con esto porque fueron cerrados y depositados en una caja los sobres con las propuestas de los licitantes que buscan una de las áreas de la primera convocatoria de la Ronda 1 de Pemex, específicamente exploración y extracción de hidrocarburos. El proceso estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda ante un notario. Los documentos van a permanecer resguardados hasta el 15 de julio, cuando se dé la apertura. Y bueno, Pemex volvió a encontrar yacimientos. El anuncio fue hecho por su director general, Emilio Lozoya, y lo atribuyó a la tecnología empleada gracias a la reforma energética. Se trata de 4 nuevos campos en aguas poco profundas del área conocida como Litoral de Tabasco. La producción iniciaría dentro de 16 meses y esto es lo que representará diariamente.
Me da mucho gusto anunciar que Pemex Exploración y Producción ha terminado los pozos Batzil 1, Chiquín 1, Chic 1 y Esa 1 en el litoral de Tabasco. Estamos hablando de reservas equivalentes a 270 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que deberían aportar una producción incremental del orden de 100,000 barriles diarios de crudo y alrededor de 90 millones de pies cúbicos diarios de gas en un plazo aproximado de 2 años. Carlos, para poder entender qué es lo que ha pasado con la industria petrolera en los años recientes, vale la pena echar un ojo a lo que está pasando, por ejemplo, con los Estados Unidos, que es por mucho el principal consumidor de petróleo del mundo, pero ya se convirtió también en el principal productor de hidrocarburos, por arriba de Arabia Saudita y de Rusia, que tradicionalmente dominaban esa categoría. La producción aumentó gracias a las inversiones que se hicieron en nueva tecnología para extraer el shale oil, mientras que el consumo, se estancó por el lento crecimiento de las economías. Esto explica, en una parte, la caída de los precios del petróleo. El descubrimiento que acaba de anunciar Pemex es una muy buena noticia, sí por los barriles diarios de petróleo que agrega a la producción nacional, pero sobre todo como una señal de que si se aplica tecnología más moderna, es posible seguir con la exploración de yacimientos de más fácil acceso. Y como los precios del petróleo no es un tema que podemos definir desde este país, lo que debe mejorar es la producción que se ha derrumbado en los últimos años. Uber y Cabify recibieron una muy buena noticia, y es que la Comisión Federal de Competencia Económica recomendó que se reconozca a estos servicios de transporte por medio de aplicaciones móviles como una nueva categoría o modalidad que mejora las condiciones del mercado actual. El llamado fue para el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y a los gobernadores donde funcionan estas opciones. La COFESE les atribuye seguridad y certidumbre sobre el cobro y el método de pago, situación que al final acaba por beneficiar a los consumidores. Carlos. Muchas gracias, Enrique. Colima se encamina al voto por voto, casilla por casilla. Jesús Barba, tú estás ahí, muy buenos días. Así es, Carlos, ¿qué tal? Buenos días también para usted. En los próximos minutos estamos por cumplir ya 24 horas de que los consejos municipales electorales se declararon en sesión permanente para realizar este cómputo oficial para la elección de gobernador en Colima. Los trabajos han avanzado muy lentamente, esto debido a que los representantes de los partidos políticos principalmente están revisando las actas con lupa debido a lo cerrado de la elección, y es que hasta este momento se mantiene un porcentaje menor al 1% entre el primero y el segundo lugar. Hablamos del candidato del PRI, José Ignacio Peralta, y el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado. La diferencia entre los dos, de acuerdo con los resultados que se dieron a conocer con el PREP, era del 0.35%, lo que representa aproximadamente 972 votos. Esta diferencia sigue siendo hasta el momento menor al 1%, y de acuerdo con la ley electoral, determinar así este cómputo, entonces se tendrán que abrir los paquetes electorales y contar las 904 casillas voto por voto. Esto lo marca la ley electoral, y esto se sabrá ya en los próximos minutos, Carlos, y estos trabajos de reconteo de voto por voto se tendrán que realizar inmediatamente después, terminando este primer cómputo, porque el próximo lunes esos resultados tienen que llegar hasta este Instituto Estatal Electoral para que realice ya este instituto el cómputo oficial y dé a conocer al ganador de la elección. Pues la constancia de mayoría al gobernador electo se entregará el próximo 24 de junio, así que los trabajos no se han suspendido, se han instalado de hecho más mesas de trabajo, esto para tratar de agilizar los conteos, pero pues aún no terminan, Carlos. Muy bien, estamos al tanto y cualquier novedad entramos al aire. Jesús, muchísimas gracias. Se van a hacer estos, luego vienen los otros, y a ver si por ahí de lunes ya se sabe oficialmente, según el Instituto Nacional Electoral de Colima, el INE de Colima, quién ganó. Y luego, como nos explicaba Jesús, vienen las impugnaciones y demás, o sea que va para largo lo del gobernador en Colima. En la Ciudad de México, dos candidatos del PRD a diputaciones locales, Roberto López y Alejandro Fernández, acusaron a la secretaria capitalina de Desarrollo Social, Rosa Isela Rodríguez, de haber trabajado en favor de Morena durante el proceso electoral con el uso de programas sociales. Al respecto, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que su administración actuará legalmente si se comprueba algún desvío de recursos, pero no entrará a la discusión de triunfos electorales. Todo lo que hubiera evidencia de un mal ejercicio del servicio público y hubiera evidencia, obviamente es mi competencia y es mi atención. Las consideraciones políticas
pues ya son harina de otro costal. Yo tengo que estar trabajando. Si hay algún servidor público, con el nombre que sea o con el cargo que sea, que desvía el ejercicio de gobierno, obviamente actuaremos en consecuencia. No vamos a regatear ningún triunfo y sería contradictorio que entráramos ahora a algún debate sobre el particular. Tras las críticas expresadas por Ernesto Cordero y Margarita Zavala contra la dirigencia panista encabezada por su rival Gustavo Madero, el expresidente de México, Felipe Calderón, agregó las propias. En Twitter escribió: de los estados donde gobierna el PAN, ganó en Baja California Sur y Guanajuato, y perdió donde gobierna la coalición de intereses de Gustavo Madero, Puebla y Sonora. Luego posteó: el PAN recibió más de 2,000 millones de pesos en 3 años, más de 1,200 este año. A la campaña de gobernador de Michoacán, donde su hermana era candidata, destinó 13 millones. Así lo puso Calderón en Twitter. El Consejo General del INE confirmó, como ayer le adelantamos, que se llevará a cabo un recuento de la elección federal, la de diputados, en más de 89,000 casillas, lo que representa casi el 60% del total de las instaladas. Será el mayor recuento que se haya realizado por la autoridad electoral en la historia. En los comicios de 2009 se recontaron el 30% de las casillas, en 2012 el 56.7%. En un distrito podría declararse la nulidad de la elección para diputado federal. El motivo es que se dejaron de instalar más del 20% de las casillas. Se trata del 2% con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. La decisión corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De proceder la anulación, se deberá convocar a elecciones extraordinarias en ese distrito. El panal irrumpió en instalaciones del INE, pero no piense que hablo del partido Nueva Alianza. Panal, no, un panal de abejas, ¿sí?, que se plantó frente al edificio C de la sede nacional y a un costado de la macrosala de prensa. Y mire, tuvo que llegar una unidad del cuerpo de bomberos al lugar, lanzó chorros de agua, aisló la zona y se acabó el asunto. El diputado federal del PRD, Hugo Jarquín, fue grabado en video en estado de ebriedad cuando discutía con autoridades y policías que custodiaban la sede del 8º Consejo Distrital en Oaxaca. Quería que lo dejaran entrar y para ello esgrimía su fuero como diputado. En la imagen que se reveló en YouTube no aparece el día que fue grabada, pero se presume que pues, ha sido en este contexto electoral. Este cerco policíaco me acerca y me prohíbe la entrada. Siendo diputado federal, sin ofender, con todas las caravanas, las cortesías, reverencias que puedan ser posibles, en que me den la atención como diputado federal. Bájense, cabrón, bájense. Tenemos que ir a la oficina. No sé, pero ¿le he dado la atención que con? ¿Te he dado la atención, sí o no? Yo te he dado la atención, sí o no. ¿Sí o no te he dado la atención? No es alzarte la voz. No es alzarte la voz. Simplemente porque tú me interpretaste. Sí, porque no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? El diputado perredista había llegado al lugar manejando alcoholizado y lo aceptó ayer. Reconozco que la regué, sostuvo, pero argumentó que solo se había tomado unas copas y que había acudido para defender el voto de su partido. Hugo Jarquín afirmó que los agentes lo ofendieron y lo provocaron y consideró que el PRI, apoyado por el gobierno federal y elementos de la gendarmería, magnificaron la discusión para afectar su imagen. Primero el mundo, Diana Bucetich. Gracias, Carlos. El mandatario de Texas en Estados Unidos, Greg Abbott, promulgó la ley HB 11 encaminada a fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en la frontera con nuestro país. El gobierno de México lamentó la decisión del político republicano al considerar que fomenta la división en las sociedades de ambos países y contraviene los principios de la relación bilateral. Señaló que estará atento a que la implementación de esta norma no afecte los derechos y la dignidad de sus nacionales y brindará la asistencia consular necesaria a la comunidad mexicana en ese estado. Los
reyes de España realizarán una visita de Estado a nuestro país del 29 de junio al 1 de julio. La Cancillería destacó que este será el primer viaje que realiza el rey Felipe VI y su esposa Leticia a una nación del continente americano desde su proclamación como monarcas en junio del 2014. Señaló que ello es muestra de la buena relación bilateral. Carlos. Muchísimas gracias. Vamos hasta Bruselas, Bélgica. Allá está de gira el presidente de México y Juan Sebastián Solís lo acompaña. Adelante, Juan. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ustedes. Efectivamente, estamos aquí en Bruselas, en la sede de la Unión Europea. El presidente Enrique Peña Nieto acaba de participar ya en la clausura de la segunda cumbre de los países de América Latina y el Caribe con los países de la Unión Europea. Habló al salir de esta reunión de la importancia que tienen estos encuentros birregionales. Bueno, pues aquí están ya los comunicados. Yo creo que se ha precisado que es un encuentro birregional. Hay que reconocer que Unión Europea es la principal región inversionista en América Latina. Para México es el segundo inversionista con toda la Unión Europea. Y esto reviste especial importancia. Creo que estos encuentros, primero, facilitan el diálogo a través de la relación que se construye de orden personal e institucional con quienes son jefes de Estado, con quienes son presidentes. Esto facilita los acuerdos y el día de mañana, en el marco de este encuentro birregional, habrá un encuentro especial de Unión Europea con el presidente del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea y México, precisamente para trabajar un tema que nos permita hacer revisión del marco que tenemos de acuerdo de la relación comercial entre México y la Unión Europea. El presidente Peña Nieto en este momento se encuentra en el almuerzo que ofrece el rey Felipe de Bélgica a los 61 jefes de Estado y de gobiernos que participan en esta cumbre. Mañana el presidente pues estará presente en esta cumbre de la Unión Europea con México, en donde, como lo acaba de mencionar él mismo, pues será importante el objetivo de actualizar el acuerdo de libre comercio que hay entre nuestro país y la Unión Europea. Carlos, nuestro reporte desde Bruselas. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Sebastián Solís. Despuesito de la pausa le contaremos en qué paró la historia de este hombre que fue perseguido mientras corría desnudo por el segundo piso del periférico del Distrito Federal. Ayer no supimos si finalmente lo agarraron, si no lo agarraron. Le contamos después de la pausa en qué paró. Por quinta ocasión en lo que va del año se activa la precontingencia ambiental en el Valle de México por altos niveles de ozono. Se recomienda evitar las actividades al aire libre. Vecinos de la zona de Virreyes, en las lomas de Chapultepec, ofrecen una recompensa de 50,000 pesos por información que permita capturar a la banda de ladrones que utiliza uniformes del sistema de aguas para engañar a personas y entrar a robar. En Primero Noticias le presentamos un reportaje especial sobre la venta irregular de medicinas en el Tianguis de Santa Cruz Mellehualco, en el DF. Algunas están caducas, otras son falsas y solo traen azúcar. En los peores casos no se sabe cuáles son los ingredientes. En algunos casos ponen placebo como almidón o bicarbonato y en otros casos pues sí ponen algún químico raro donde sí pueden afectar la salud del paciente, inclusive causarle la muerte. Estamos hablando de muestras médicas, por ejemplo. También estamos hablando de medicamentos caducos y también de medicamentos mal manufacturados desde su origen. Un informe interno de la ONU, publicado por la agencia Reuters, revela que elementos de los cascos azules podrían haber violado a mujeres y niños durante algunas de sus misiones. Entre 2008 y 2013 se presentaron 480 denuncias por abusos. Gracias, Carlos. Vamos a revisar las temperaturas que tenemos en estos momentos en la República Mexicana, pues se han reportado bastante altas para la península de Yucatán. Mérida tiene 24, en Tampico, mientras tanto, hacia la zona del Golfo de México hay 26, el puerto de Veracruz con 25. Aquí la Ciudad de México, que ayer tuvo muchísimo calor, amanece a 14 grados, Guadalajara con 19. Estamos en fase de precontingencia ambiental. Aquí en el Distrito Federal se recomienda no hacer actividades al aire libre. Imagen de satélite que dice mucho, es decir, todo lo que está ocurriendo en la República Mexicana. Los nublados hacia el sur del país debido a este fenómeno que es el más importante en estos momentos para el país. Se trata de la depresión tropical 3E, que se localiza a 390 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, en Guerrero, que ya está a muy poco de ser la tormenta tropical Carlos, pues sus vientos al momento son de 55 kilómetros por hora. Cuando lleve 63 kilómetros por hora ya será una tormenta tropical que se está moviendo en dirección al noroeste. Muy interesante la trayectoria que va a estar llevando este fenómeno, que en algún momento se pensó pudiera
impactarse en las costas de Guerrero. Resulta que justo cuando se esté acercando a la costa de Guerrero va a dar un giro a la izquierda, es decir, hacia el oeste, lo que le estará, bueno, pues más bien haciendo que camine paralelo a las costas de nuestro país sin tener un impacto directo, es decir, no va a estar tocando tierra, pero sí caminando muy cerca a la costa, generando lluvias en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En esa zona de Michoacán y hasta Chiapas deben de mantenerse pendientes, pues habrá viento, lluvia y altas olas. Noroeste del país, Tijuana muy nublado, Mexicali 38 grados, tiempo seco para Juárez, Chihuahua, Durango con 33, condiciones secas también y cálidas para la ciudad de Monterrey, Saltillo con 32, Zacatecas y San Luis Potosí 30-31 grados, lluvias únicamente en este sector para Tampico. En tanto, Querétaro caluroso 29, Pachuca 26, en Aguascalientes nublados parciales. Para León la temperatura cálida de 31 grados y sí la probabilidad de lluvia se mantiene para Tepic, Guadalajara, en las playas del Pacífico, Puerto Vallarta, Manzanillo, Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, debido a ese fenómeno que ya está a poco de ser una tormenta tropical, sí van a mantener nublados con lluvias. Aquí en la Ciudad de México, para hoy aumenta la probabilidad de precipitaciones. Ayer llegamos a los 29, hoy de 26 y hasta 28 grados, Toluca con 24. Todo el sureste del país muy lluvioso, Veracruz, Villahermosa, va a llover en Tuxtla Gutiérrez, en toda la península de Yucatán, también algunas lluvias, aunque ha habido mucho calor en Cancún, que hoy se va a los 29 grados, por cierto, Oaxaca con 28. Vamos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Raquel. Ayer le presentamos este video en el que un hombre desnudo es perseguido por la policía del Distrito Federal en el segundo piso del distribuidor vial San Antonio. El señor Arbizu hizo la tarea que le pedimos de investigar si finalmente los agentes lo habían alcanzado, pues porque parecía que los llevaba y se los llevaba y se los llevaba. Y ahí iban los agentes, ahí iban, pero no daban con él. Bueno, pues resultó que sí lo alcanzaron según la información oficial. Además, se confirmó que este chavo padece de sus facultades mentales, fue llevado a un juez cívico y mientras estaba ahí se acercaron varios vecinos en un plan muy a todo dar, vecinos de la colonia Nápoles, para surtirlo de ropa y comida y luego llevarlo con ellos. Aseguraron que el joven vive en la zona, es pacífico y se encargan de echarle la mano. Estuvo este episodio. Qué bueno que los vecinos están ahí apoyándolo, la verdad me pareció un final inmejorable para una historia que inició siendo pues de una chusca persecución que no daban con él, nomás no lo atrapaban, chavo. Le sacó la milla a los policías. Recuerde que estamos con el hashtag Primero Noticias siguiéndonos en Twitter. Desde el 22 de noviembre de 2011, que se instaló la primera máquina en la zona de Polanco, el sistema de parquímetros ha desatado mucha polémica. Es querido por muchos porque llegó a poner orden y a desaparecer a los franeleros, pero también es rechazado por otros ante la poca transparencia que acusan manejan los recursos. Son 26 colonias de la Ciudad de México las que ya cuentan con parquímetros. Unidades de cobro que causan controversia entre los vecinos y visitantes. Yo creo que está bien. Creo que está bien porque así siempre hay espacio. Antes no había espacio, solo había franeleros y cobraban 20, 25 pesos. Pues no se me hace justo, o sea, creo que la calle es de todos, entonces como que digo, ¿y por qué me cobran por estacionarme aquí? Él es Miguel, un comerciante que tiene su negocio en calles de la colonia Roma y asegura que el pago por estacionarse en esta zona todos los días sí le llega a afectar en su economía. Pues muy caro y muy desesperante, ¿no? Porque uno que tiene que estar aquí todo el día pagas al mes como 1,300, 1,500 pesos. ¿No? Entonces sí, de verdad que sí te afecta un poquito. Como negocio tengo que pagar, la gente creo que vive puede sacar un permiso, pero el que tiene negocio no tiene la oportunidad de eso, ¿no? Entonces sí tienes que sacar, pagar el parquímetro, ¿no? El beneficio de operar con parquímetros y ordenar la vía pública es justamente regresarle la calle a la gente, principalmente para garantizar que los derechos de los peatones, vehículos estacionados, como son banquetas, pasos peatonales e inclusive doble filas que llega a afectar la circulación. De enero de 2012 a marzo de 2015 se han recaudado 557 millones de pesos en parquímetros. 3 de cada 10 pesos son otorgados para beneficios de las colonias.
esto es 167 millones. Al año pasado, a diciembre de 2014, se invirtieron ya 50 millones y este año estamos por ejercer 70 millones de pesos en obras que han definido los comités de transparencia y rendición de cuentas. Del 70% restante de las aportaciones de los parquímetros, el 50% es para la empresa que opera y el 20% para seguridad. Ahora, ese 20%, la verdad, todavía no sabemos muy bien dónde ha quedado. Si es la Secretaría de Seguridad Pública que no lo está usando, en todo caso, se va a finanzas del DF y después no sabemos mucho. De los recursos otorgados a los vecinos, 13 millones de pesos se invirtieron en el corredor Oaxaca, que va de la glorieta de Insurgentes a la Fuente de las Cibeles. Además, se podaron los árboles, se renovó luminaria y se pintaron cruces peatonales de varias calles del polígono Roma Hipódromo. En los próximos días, el comité vecinal espera se apruebe el proyecto de renovación del Jardín Pushkin para poder ejercer el capital que ya se tiene recaudado. Gustavo Marcelo López, Noticieros Televisa. La Secretaría de la Defensa Nacional otorgó ascensos póstumos a 9 militares caídos en cumplimiento de su deber. Así se lo hizo saber al Congreso. 8 de ellos fallecieron el 1 de mayo pasado durante el desplome del helicóptero del Ejército provocado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de los capitanes segundo de Infantería, Sergio Ugalde Cortés y Daniel Palacios López, el teniente de Infantería, Rolando Cruz Pérez, los sargentos segundo de Infantería, Alberto Sánchez García y Diego Pedraza Pérez, el piloto de la Fuerza Aérea, Luis Lara Corral, el subteniente especialista en electrónica de aviación, Miguel Ángel Carquín Robles, y de armamento aéreo, Germán Zamora Cardoso. También figura el soldado de la Policía Militar, Enoc Altúnar, quien falleció en un enfrentamiento en Miguel Alemán, Tamaulipas. Volvemos después de la pausa aquí en Primero Noticias con las sentencias a una banda de violadores en Parques. Jóvenes y menores de edad participaban en un retiro campamento en la zona boscosa, cerca de Llano Grande, a unos 7 kilómetros de la carretera federal México-Puebla. Durante varias horas, los agresores los golpearon, amenazaron y los robaron cámaras, celulares, dinero y 2 vehículos. Los delincuentes abusaron sexualmente de 6 mujeres. Me llega a mi cuenta de Twitter, @Carlos Loret, me la manda Violeta y dice: Escuela Primaria Libertad en Morelia, sin clases desde hace días porque los maestros, entre comillas, andan en huelga. Arminda Cedillo del DF dice: en la colonia Leyes de Reforma, en la delegación Iztapalapa, los ambulantes no permiten el paso, se adueñan de las calles. Gracias por su denuncia y su confianza en Primero Noticias. Primero tu imagen. Iván Mendo en Guadalajara. ¿Cómo te va, Iván? ¿Cómo amaneces? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Te saludo con mucho gusto y te comento que 4 ex policías de Ocotlán, Jalisco, podrían estar relacionados en el ataque que sufrieron elementos de la Gendarmería Nacional en Ocotlán, Jalisco, en marzo de este año. La aprehensión de estos 4 ex policías municipales se logró gracias al intercambio de información entre la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Había ya orden de aprehensión en contra de estos 4 malos elementos de la policía de Ocotlán, girada por el juez primero de distrito en procesos penales federales. Según información, Carlos, girada por la Comisión Nacional de Seguridad, estas capturas, 3 de ellas tuvieron lugar en territorio jalisciense, una más en el estado de Puebla. Debemos recordar que en marzo de este año en Ocotlán, en este ataque, 5 elementos de la Gendarmería Nacional perdieron la vida, 9 más resultaron lesionados. En estos mismos hechos hubo 6 fallecimientos más 2, se presume serían elementos de la delincuencia, 4 más ciudadanos habitantes de Ocotlán, Jalisco. Ya hay 4 ex policías de Ocotlán detenidos por esos hechos, Carlos. Muchísimas gracias. Primero, maestros de la CENTE realizan 2 marchas en el Distrito Federal y 2 en Oaxaca y Chiapas en contra de la reforma educativa. La Secretaría de Gobernación responde que no habrá más diálogo hasta que los profesores terminen sus paros y regresen a dar clases. Cámaras de seguridad captan el momento en que un policía de la Procuraduría del DF frustra un asalto a un automovilista en Avenida Constituyentes. El uniformado hirió a un ladrón y 2 más escaparon. El INE confirma que el recuento de la elección federal de diputados será en casi el 60% de las casillas instaladas. Es el ejercicio más grande realizado en la historia.
Tras el conteo de casillas que faltan, hoy se sabrá si en Colima la elección para gobernador se va a un recuento voto por voto, debido a que la ventaja del candidato del PRI, José Ignacio Peralta, es de menos de un punto porcentual sobre el panista Jorge Luis Preciado. Pemex encuentra 4 nuevos yacimientos en aguas poco profundas del área conocida como Litoral de Tabasco. Una producción incremental del orden de 100,000 barriles diarios de crudo y alrededor de 90 millones de pies cúbicos diarios de gas. La Comisión Federal de Competencia Económica recomienda que los servicios de Uber y Cabify sean reconocidos como una nueva categoría de transporte que contribuye a la innovación y a la movilidad urbana. Antes de que termine el año, el alcoholímetro funcionará en todo el país, anuncia el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón. Esto debido a los buenos resultados que ha dado el programa aplicado en el Distrito Federal. En Bruselas, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con la canciller alemana Angela Merkel, quien lo felicitó por las elecciones y dijo que los resultados garantizan la continuidad de las reformas. El Congreso de Guatemala forma una comisión para investigar si hay causas para retirar el fuero al presidente Otto Pérez Molina y llevarlo a juicio en medio de los escándalos de corrupción de sus colaboradores más cercanos.